tal? Buenas noches, bienvenidos a TN Central en esta edición de verano. Ayer Maru Dufar adelantaba lo que sucedió finalmente en el día de hoy, que tiene que ver precisamente con la interna judicial que se desató después de esta polémica decisión del juez Rodríguez, que no es el juez del natural de la causa, de darle este beneficio a Caballo Suárez, ¿no? Así es, buenas noches. La información que dábamos y adelantábamos ayer era la apelación que iba a hacer en el día de hoy Gerardo Policita, que sí es el fiscal natural de la causa, y como vos decías, ya no está el juez Canicoba Corral, que está de licencia, y tampoco está Luis Rodríguez. Ahora quien subroga es Sebastián Ramos, que hizo lugar a todas las medidas que pidió el fiscal Policita. La apelación la va a tener que resolver la Cámara de Apelaciones. Se espera que sea bastante rápido. No hay fecha para esto, no es que hay un límite que disponga un plazo judicial, pero se espera que se resuelva rápido. Pero hasta que eso pase, hasta que la Cámara de Apelaciones diga si el Caballo Suárez tiene que volver al penal de Marcos Paz o puede continuar cumpliendo su prisión preventiva con este beneficio de la prisión domiciliaria, el fiscal Policita pidió varias cosas, Nacho. A ver, que me imagino que tienen que ver con también las objeciones que se hicieron, ¿no? Claro, bueno, en principio dice, quiero que se quede, que dice el fiscal, quiero que quede taxativamente aclarado que la prisión domiciliaria tiene que cumplirla en el domicilio de la hija, en la casa de Olivos, de la hija del Caballo Suárez, donde está desde la madrugada del sábado. ¿Y por qué pide esto el fiscal Policita? Porque en la resolución del juez Luis Rodríguez daba un radio de 100 kilómetros a la redonda, algo que te acordás que mencionábamos ayer acá, que llamaba la atención porque pasa de estar detenido en una celda en el penal de Marcos Paz, en un pabellón anticorruptibilidad, a poder moverse casi libremente en un radio de 100 kilómetros durante un plazo no mayor a 24 horas. Desde la defensa de Caballo Suárez decían, no, es solo para estudios médicos, pero ¿cuál era el problema? Este que vos estás contando, Maru, eso no estaba especificado, no estaba expresado en la resolución del juez. Claro, eso es la libre interpretación. Y en la justicia sabemos eso no es posible, por eso el fiscal Policita dice, perfecto, si es así, pues entonces que quede aclarado taxativamente que solo puede abandonar el domicilio de su hija en Olivos para recibir alguna atención médica. Pidió además que se refuercen las medidas de seguridad de este domicilio, que se ponga un efectivo de prefectura naval para controlar los movimientos del Caballo Suárez, que se controlen todos los puntos de ingreso y egreso a esta vivienda y que se registre además todos los nombres, apellidos y DNI y tiempo que permanecen en la casa de quienes vayan a esta vivienda en Olivos. Vayan a visitar al Caballo Suárez o entren al domicilio de la hija porque entren. Hoy el abogado hacía ahí algunas... sí, como que se enojó por esta petición del fiscal Policita diciendo, bueno, esta es la casa de la hija, ella a su vez tiene hijos, entra y salen personas que nada tienen que ver con la situación procesal del Caballo Suárez. Bueno, los que pidieron que fuera alojado ahí fueron ellos, con lo cual si no estaban dadas las condiciones para que esa casa fuera un lugar de cumplimiento de una prisión domiciliaria, tendrían que haberlo advertido antes. El fiscal Policita fue muy duro en su resolución contra el juez Rodríguez y apuntó sobre todo a la cuestión del estado de salud, diciendo que el Caballo Suárez recibía toda la atención que requería en el penal de Marcos Paz y que en ningún caso los estudios médicos que le habían realizado habían denotado que él necesitara cumplir prisión domiciliaria, que este no era un beneficio que por su estado de salud requiriera porque se podía mover por sus propios medios. Claro, no necesitaba asistencia. Que en el penal se le podían ofrecer y se le estaban ofreciendo de hecho todos los tratamientos y consultas médicas que él necesitaba y las que no estuvieran a disposición en el penal se hacían extramuros, pero que era el propio Caballo Suárez el que se negaba o el que se había negado en distintas oportunidades a recibir ese tratamiento. Por ejemplo, sesiones de kinesiología. Por ejemplo, un turno, una visita que tenía en un oftalmólogo fuera del penal, que se negaba a recibir la comida que le había sido prescripta por el médico por su situación de salud. Necesitaba un menú especial porque... Por el tema de la úlcera, ¿no? Claro, y además porque sufre de presión arterial. Él decía, y cada vez que vos te negás a recibir un tratamiento médico, a recibir o a comer lo que te indica el médico, tenés que firmar en el penal para que eso quede registrado y no sea responsabilidad de las autoridades. Bueno, todo eso hoy lo detalla en su resolución, Policita.
y marca, si querés, una apostilla. Hay algunos en tribunales decían, eso es más una chicana que una... ¿A qué me estoy refiriendo? A un punto en el que fiscal Policita dice, bueno, controlen y garanticen, ya que están tan preocupados por esta supuesta adicción al alcohol que tiene el Caballo Suárez, que no ingrese ninguna bebida alcohólica al domicilio de la hija. Y lo aclara así expresamente el fiscal Policita. Hay que ver, bueno, a todas estas medidas hizo lugar el juez Sebastián Ramos. Hay que ver ahora qué decide la Cámara, si hace lugar a la apelación o no, si tiene que volver a Marcos Paz a cumplir su prisión preventiva a la espera de la elevación a juicio oral, al inicio del juicio, o si le da la razón al juez y siguen cumpliendo la prisión domiciliaria. Un dato, Nacho. ¿Cómo está controlado hoy el Caballo Suárez? ¿Cómo, ¿La tobillera en principio? Claro, ¿desde cuándo? Desde hace... ¿Ya le pusieron la tobillera o no? Claro, está bien. Ah, mirá, me está sacando un as de la manga. No sabía que todavía no lo pusieron. Le pusieron esta tarde recién la tobillera. Y aparte pasó las fiestas... Claro, el sábado lo trasladaron. O sea que domingo y lunes por lo menos estuvo sin tobillera. Y el fiscal Policita marcó esta necesidad de una persona de prefectura que garantice el cuidado, porque no había un oficial que custodiara. Claro, ahí lo que te dicen los abogados es, había otra causa por denuncias que había hecho el Caballo Suárez, que había amenazado a su familia, y entonces había una custodia policial que tenía la hija. Bueno, pero era para cuidar a la hija, no para cuidar... No estaba por eso. A ver, ¿por qué se arma tanta polémica? A lo largo de todas las investigaciones que se realizaron sobre el Caballo Suárez, que son varios los delitos por los cuales está siendo investigado, hubo muchísimas personas que sufrieron mucho para romper el cerco de silencio, complicidad también en algunos casos, ya sea porque eran integrantes del directorio del gremio, del consejo directivo, también empresarios que sufrieron las presiones, amenazas, y esas personas que después se fueron animando paulatinamente a medida que vieron que de la justicia había una respuesta por lo menos positiva para hablar, ahora están preocupados. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a Máximo Padilla, que es un empresario naval que está relacionado con las denuncias y que ahora dice estar muy preocupado por esta situación. ¿Ya están preocupados con esta prisión domiciliaria que ha obtenido el Caballo Suárez? Bueno, primero te agradezco tu preocupación de llamarme para esta entrevista. Sí, estamos muy preocupados. Es algo que salió totalmente de contexto. No la esperábamos, y menos un viernes a las 23 horas. O sea, es algo muy raro, muy extraño. Calculo que el Consejo de la Magistratura debiera investigar este tipo de situaciones, porque un juez que no es natural de la causa no puede tomar una medida como la que tomó. Es más, no es una prisión domiciliaria. Vos sabés que le han colocado una pulsera que tiene un radio de 100 kilómetros. En ese radio de 100 kilómetros puede amanecer tomando un café con leche en Chascomús y después ir al Tigre a pasear por el Delta. Es una locura. Ustedes han sufrido a lo largo de la investigación presiones, amenazas, y en el medio de este contexto me imagino que es otra vez sentir el mismo temor. Sí, bueno, yo contaba en off recién que de hecho yo no me iba mañana a Brasil a pasar 5 o 6 días con mi mujer, y la realidad es que no lo hacemos porque yo tengo hijos, tengo familia y me tengo que quedar porque este delincuente no sé qué es lo que es capaz de hacer él y la gente que lo acompaña. Son tipos que son extremadamente peligrosos, no lo digo yo, ya está sobradamente probado en la causa, y bueno, si hay que bancar, bancamos. En su momento usted había pedido custodia, no se la dieron. ¿Cuál fue el argumento para no darle la custodia? Bueno, justamente el argumento que utilizó Canicoba Corral, que era muy respetable, era que no había peligrosidad porque Suárez estaba preso. Evidentemente esto no lo tuvo en cuenta el juez subrogante y le dio la libertad, le dio el radio de 100 kilómetros, yo vivo a 20 kilómetros de la casa donde él está, así que perfectamente podría tenerlo sentado en la vereda de casa cuando yo llego. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de Máximo Padilla, increíble, y en un ratito vamos a estar charlando con Gustavo de la Sota, también un empresario naviero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Antes, Gastón Cábana estuvo en el barrio ahí en Olivos, donde está cumpliendo la prisión domiciliaria el Caballo Suárez.
Así es, el Caballo Suárez está a 6 cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos, en una casa que está en discusión si es un lugar donde puede cumplir la prisión domiciliaria o bien una suerte de spa donde el Caballo Suárez va a pasar unos muy buenos días. Mirá, la casa tiene quincho, 5 habitaciones, cable e internet. Un panorama muy distinto al que tiene en el penal de Marcos Paz. Ahora te mostramos el informe en el que estuvimos hoy. Esta casa que ves acá podría ser una casa más del barrio de Olivos, pero hace unos días se transformó en la casa de la polémica. ¿Por qué? Porque en Entre Ríos 1273, en Olivos, está alojado Omar el Caballo Suárez, quien fuera el sindicalista preferido de Cristina Kirchner y quien está siendo investigado como presunto jefe de una asociación ilícita y por extorsión en el gremio de marítimos. Gracias, Suárez, del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque no hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Gracias al criterio del juez subrogante Luis Rodríguez, Suárez logró el beneficio de estar acá, en la casa de su hija, donde cuenta con 5 habitaciones, un quincho, pileta y hasta servicio de internet. La defensa había planteado que Suárez tiene y padece problemas de alcoholismo, que consumía unos 5 litros de alcohol diarios durante más de 30 años. Además, la defensa planteó que Suárez padecía paranoia y que pensaba que lo iban a envenenar en la cárcel. Acá debería haber una custodia policial que está asignada a la hija del Caballo Suárez, a María Lorena Suárez. Pero como ven, no hay ninguna custodia, ningún efectivo de la policía en la zona ni en la cuadra que estuvimos recorriendo. Y lo que pide en su apelación de hoy el fiscal Gerardo Policita es que haya una consigna de prefectura. Luchando no únicamente haciendo democracia, haciendo lucha dentro de nuestra organización gremial, también con un montón de compañeros juntos acá con Alejandro. A nosotros nos valorizó mucho. Hizo un convenio casi el mejor del mundo. Y gracias a él nosotros fuimos respetados arriba de los barcos. O sea, vos decís que si hoy el Caballo Suárez viene acá sería bien recibido. Verdaderamente decirte eso no sé, pero que yo lo recibiría con los brazos abiertos, verdaderamente sí. Estamos en Perú 1667. Acá funciona el SOMU, el gremio que condujo Omar el Caballo Suárez durante más de 20 años. Hoy Suárez tiene una tobillera electrónica y está con arresto domiciliario por orden del juez Luis Rodríguez. Además, el juez dispuso que se podía mover en un radio de 100 kilómetros, con lo cual, si el caballo quisiera venir hasta el gremio que condujo durante más de 20 años, podría hacerlo perfectamente. El sindicato en sí tuvo varias, más que nada por la gente que había, tuvo varias cositas complicadas, era muy difícil conseguir trabajo, algunos compañeros fueron perseguidos, tuvo sus pros y sus contras. ¿Imaginas qué pasaría si él viniera acá al sindicato? Y la realidad que no me lo imagino. Yo creo, por lo que veo hacia la gente y hacia los compañeros, hay gente que lo acepta y hay gente que no. Bueno, estábamos viendo lo que tenía que ver precisamente con el gremio y cómo viene continuando todo esto. Estamos con Gustavo de la Sota, porque fue uno de los denunciantes precisamente del Caballo Suárez, que me imagino que, como también escuchábamos recién a Padilla, no fue una situación fácil en la que también seguramente hubo presiones y demás. No, acá hubo varios denunciantes a partir de la llegada de un nuevo gobierno y de antes incluso, que se preocuparon por denunciar a este señor, que uno focaliza sobre la persona, ¿no? Porque es un tipo pintoresco, el Caballo Suárez, su nombre, su aspecto y demás. Pero este hombre representaba en realidad la idea de un gobierno, ¿sí? Él lo que hacía era representar
al modus operandi que tenía el gobierno kirchnerista de apropiarse de empresas. Porque no era que era un hombre molesto, que te quería hacer un paro, que te pedía aumento de sueldo. No, no, en definitiva quería quedarse con tu empresa. O sea, él te decía, en el medio de todo ese holding de empresas que él tenía, o me cedes un porcentaje de las acciones o no podés trabajar. Sí, sí, por supuesto. De hecho, hubo un caso paradigmático de una empresa internacional, una de las más importantes del mercado naviero, Smith, que fue echada del país porque no quiso arreglar con él determinadas condiciones de paquete accionario, no condiciones laborales. Sí, sí, un caso único en el mundo, sobre todo para esa empresa. Único en el mundo, y nosotros hemos accedido en su momento a las embajadas, a relaciones exteriores, y nadie nos dio bolilla. Es más, ¿yo por qué responsabilizo al gobierno y no tan solo a este personaje? Sino porque nosotros esto se lo hicimos saber permanentemente al ministro Tomada, a la viceministro Rial. Ellos sabían perfectamente, y o se hacían los tontos, como que no podían hacer nada, como que este hombre era intocable, o realmente eran todos cómplices, ¿no? Gustavo, yo me inclino por la segunda. Gustavo, usted está hablando del exministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Usted se reunió con él personalmente, le contó y esa fue la respuesta de Tomada? Nosotros tuvimos infinidad de reuniones cuando nos pedían absolutamente cualquier cosa, que uno no entendía por qué, porque uno arreglaba algo y a los 2 días pedían otra cosa. Parecía una puja gremial, pero no lo era. En realidad lo que quería era debilitar a las empresas, como Sacarlos, claro. y que la empresa se canse, o como le pasó a un señor uruguayo, no solo se cansó, sino que se infartó, y tuvo que dejar su barco amarrado y prácticamente hundido en Uruguay porque no lo pudo usar más. Este señor no le permitió entrar a la Argentina. Entorpecía el tránsito fluvial y marítimo. Extorsionaba a las empresas. Molestaba permanentemente, pero el único objetivo era más dinero, más poder. O sea, el paradigma del gobierno anterior. Así como nos lo está contando a nosotros, ¿usted tuvo la oportunidad de contárselo a las autoridades de aquel momento? Las autoridades de aquel momento eran muy poco permeables a estos asuntos e inmediatamente nos decían, con este señor nosotros no podemos hacer nada. Es más, esta gente nos ha insultado, nos ha apretado, nos ha dicho cualquier cosa en presencia de ellos, en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Relaciones Laborales. Hemos pasado nosotros ahí los peores momentos de nuestra vida. ¿Y en Más allá del acoso al que nos sometían durante la noche, durante los fines de semana, cuando uno quería hacer trabajar a su buque, ellos permanentemente estaban entorpeciendo el accionar, solo para molestarte y para decirte el día de mañana, ¿sabes qué? Como me dijeron a mí, vos no servís como empresario. Vos lo que tenés que hacer es venderme la empresa. Eso es lo que querían. ¿Pensó en venderla alguna vez? No. No es mi empresa tampoco. Yo era un representante de una empresa internacional. Pero jamás pensamos en venderla. A Smith lo han coaccionado de tal forma que Smith se vio obligada a dejar el país y sus barcos los dejó, lo fue vendiendo en la medida que pudo. ¿Qué sintió cuando conoció la noticia del beneficio de la prisión domiciliaria? Eso lo estuve escuchando hoy y realmente todo confluye en una justicia federal que es patética, que si nosotros no recuperamos la justicia federal a como dé lugar, estas cosas van a seguir pasando. Estos procesamientos que hay donde a cierta gente no se la toca, donde a estos señores se les da la prisión domiciliaria. Yo quiero saber cuántos presos ancianos o con problemas de salud tienen prisión domiciliaria, ¿no es cierto?, en una casa con internet y con pileta. Pero mientras la justicia federal no cambie, nosotros vamos a seguir teniendo estos casos cuasi cómicos, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el cual sintió la mayor presión por parte de este personaje? Era permanente. El momento de Smith fue muy jorobado porque recibíamos llamados telefónicos, amenazas. ¿Qué se decían esos llamados? Directamente que nosotros teníamos que dejar el mercado, que no teníamos que meternos, que teníamos que dejar a determinada empresa que siga trabajando, que nosotros no podíamos competir, que no podíamos bajar una tarifa, que no podíamos dar un mejor servicio, que nos teníamos que ir del país. Y digo, nos teníamos que ir del país hablando como argentino, hijo de argentinos, padre de argentinos, y eso nos lastimaba mucho. Me llamaban colegas de este señor porque él rara vez hablaba directamente. Llamaban colegas para decirme, Gustavo, el caballo quiere que ustedes se vayan, así que ya sabe lo que tenés que hacer. Era una extorsión permanente. ¿Qué pasó con esa gente que trabajaba con el caballo? Usted dice no aparecía, él rara vez entraba al escenario o en acción. Exacto. ¿Qué pasó con toda esa gente cuando el caballo lo corrieron del gremio?
Bueno, ahí hubo un desbande. Él tenía una corte de adláteres bastante violentos, que eran, yo entiendo, más violentos que él, que eran los encargados de hacer el trabajo sucio. Y ahí se produjo un desbande. Algunos fueron procesados, otros embargados, pero con estos procesamientos y embargos virtuales que hace la justicia federal, donde nunca hay prisión, con este nuevo invento de que las condenas deben esperarse en libertad, un nuevo invento del gobierno kirchnerista que yo nunca logré entender, quizás porque mi formación jurídica no es suficiente, pero entiendo que es un gravísimo error, es una ideología extraña que nos han inculcado, pero esta gente quedó desbandada, desaparecieron, estarán disfrutando del dinero que han hecho en su momento y afortunadamente desaparecieron. Hoy parece que hay una nueva conducción, que no es nueva entre comillas, pero hay por lo menos una nueva conducción que esperemos que al menos se cuiden de cometer delitos, que procuren el derecho de sus representados sin cometer tantos delitos, ni robar, ni extorsionar, ni hacer cuestiones que en cualquier otro país del mundo no se les permitiría jamás. Bueno, que funcione el control y que no haya delitos, ¿no? Digamos, no tantos delitos, digamos, mejor que no haya no haya ni uno. Claro. Muchas gracias, Exacto. Gustavo. No, por nada. Bueno, esperemos que ahora la Cámara de Apelaciones resuelva cuál es la situación del Caballo Suárez, si sigue cumpliendo prisión domiciliaria en la casa de su hija o si vuelve al penal de Marcos Paz, como pide Policita. Bueno, ya confirmado oficialmente, mañana a las 9 de la mañana, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de la Nación, en una conferencia de prensa, va a anunciar los nuevos aumentos en el transporte. Por lo que pudimos averiguar, se está hablando de una suba, en el caso de colectivos, de 6 pesos a 8 pesos. Es el valor inicial. La idea del gobierno es que el aumento del transporte, y en el caso de los colectivos y trenes, vaya teniendo un aumento gradual, es decir, que durante el año tenga además otros ajustes en los valores. Vamos a ver en la pantalla los números que tenemos. Puede haber alguna modificación, esto no es oficial. Lo que es oficial es que mañana Dietrich anuncia los aumentos en el boleto de colectivo y trenes. Por lo que pudimos averiguar, confirmado, de 6 a 8 pesos es lo más probable que vaya el boleto mínimo de colectivo. Después hay que ver los tramos, ¿no? Algunos van a salir un poquito más. En el caso de los trenes, de 4 pesos a 6 pesos sería el valor. También esto no es oficial, es lo más probable que aumenten de esta manera. Y atención, que aclaro esto, en el caso de los subtes, primero tiene que haber una audiencia pública. Esto lo define además la ciudad de Buenos Aires, el valor de subterráneo, y va a pasar de 7 pesos 50 a 9.50 aproximadamente. Podría ser un poco más, pero esos son los números que están hablando en gobierno. Ahora, Franco, respecto a los colectivos, ¿de 6 a 8 pesos es el objetivo final? No. ¿O es un escalón intermedio para llevarlo a un precio que supere los 10 pesos? No, Nacho, la idea es justamente ir alcanzando. Me dijeron que no va a ser 10 pesos exactamente a fin de año. Algunos creen que podría ser 11 o 12 pesos el valor al que el gobierno quiere que a fin de año termine el boleto de colectivo. Estamos hablando, no se olviden, siempre para el área metropolitana, es decir, Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios, ¿no? Digamos lo que es AMBA, ahí es donde van a estar estos valores de colectivo. Ustedes saben que hay ciudades en la Argentina que tienen tarifas ya mucho más altas. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba tiene un boleto de colectivo de 15 pesos. Claro. Bahía Blanca también, digamos, el boleto de colectivo supera los 12, 13 pesos. Acá nomás en La Plata, también ya es más caro y siempre es una queja constante eso, ¿no? Como pasa también con los servicios de luz y gas, que dicen, bueno, cuando aumenta en Buenos Aires hay una queja generalizada, nosotros en el interior pagamos un montón, hace un montón. Sí, y la queja histórica es, nosotros subsidiamos el transporte barato con la coparticipación de los porteños, ¿no? Lo que dicen por lo menos en Córdoba, ¿no? El tema es que son muchos años de haber pisado el valor de la tarifa de colectivos y trenes. Recuerden que incluso cuando terminaba la gestión Randazzo, el boleto de tren costaba 1 peso. Y además la mayoría no lo pagaba porque se acuerdan que prácticamente no había controles. O sea que el boleto de tren prácticamente no se pagaba. El gobierno quiere cambiar y quiere eliminar los subsidios al transporte de forma gradual. Es decir, que termine la gestión de Macri y ya no haya más subsidio al transporte y se vaya pagando la tarifa plena del boleto de tren, del boleto de colectivo, del boleto de subte. Esta es la intención, pero hay que hacerlo año a año. Hay un dato que mañana va a explicar Dietrich, así que no tenemos los detalles, pero sí sabemos que el gobierno, digamos, para
bajar digamos, el golpe al bolsillo que implica, ¿no?, una suba en el precio del transporte, es que aquellos que van a tomar dos colectivos o un colectivo y un tren que hagan una combinación de transporte público puedan pagar menos. No sabemos cuánto, pero se cree que sería alrededor de 25% de descuento. Vamos a ver, no quiero decir el número porque mañana lo vamos a ver con precisión. Claro, y es algo así, Franco, como lo que ya pasa en el caso del subte o inclusive en los peajes. Quienes viajan todos los días, en el caso de los peajes, tienen una tarifa diferente. Me preguntaba... Pero perdóname, pero la diferencia es que vos en el subterráneo, si viajás muchas veces, vas pagando menos en cada pasaje. Pero acá la idea es que, por ejemplo, en el tramo de 2 horas que vos vayas al trabajo y hagas una combinación colectivo y tren, ahí es donde en el segundo boleto te apliquen algún tipo de descuento. Mañana tendremos las precisiones, pero la idea es que vos puedas combinar, es solamente para que combinen 2 medios de transporte. Bueno, hay otros países del mundo donde se aplica una tarifa única, digamos, un boleto único, que en algunos casos te sirve para 1 hora, en otros para 90 minutos, donde vos lo podés utilizar en cualquier medio de transporte durante esos 90 minutos, lo cual también resolvería parte de, no sé, si tenés que ir al microcentro a hacer un trámite y volver enseguida, como una suerte de ahorro en ese uso del transporte público. Y además te unificaría... Incentivarlo también, además. Bueno, claro, para descomprimir el tránsito. Bueno, una manera de incentivarlo que lo está aplicando muy bien el gobierno es aumentando los peajes. Claro. Porque los peajes también aumentaron en la ciudad de Buenos Aires en este comienzo de año. Y en la costa también, Franco, que la gente se estaba vacacionando y que fue a la costa, se encontró con unos aumentos increíbles. No siempre de la mano con el mantenimiento, por lo menos, de la Ruta 2, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que también genera bronca. Y bueno, alrededor del 66% es el aumento de los peajes en provincia, los que van a la costa, en la Ruta 2. Y los otros aumentos también que pueden llegar al 80% en el caso depende del horario, si es horario pico o no, en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Pero obviamente mañana cuando Dietrich explique va a dar los detalles, por ejemplo, cuál es el objetivo final del gobierno de ir eliminando los enormes subsidios que ha tenido el transporte, sobre todo durante el kirchnerismo. Yo les contaba ayer que históricamente en lo que es el colectivo, el valor de un café era lo que costaba el boleto de colectivo y eso se perdió después porque fue pisado solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana, el boleto de colectivo por un tema básicamente de populismo, si querés, de forma electoralista se pisó la tarifa de transporte en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. La idea es que no sea más el Estado el que subsidie el transporte, sino que cada uno pague el boleto. Así que mañana será el anuncio a las 9 de la mañana por parte del ministro Dietrich. Y esto es importante, la aplicación del aumento sería a partir del 1 de febrero. O sea que comenzaría a regir los aumentos de trenes y colectivos el 1 de febrero. Subtes hay que esperar un poco más porque se tiene que hacer la audiencia pública, que eso corresponde legalmente para que no haya además procesos judiciales que después demoren aún más la suba del subterráneo, pero la idea del gobierno es aumentar el subterráneo también en este año 2018 para que llegue aproximadamente a 9 pesos con 50 o tal vez 10 pesos de acá a fin de año. Así Franco, la última. ¿Sabés si en los anuncios de mañana se va a incluir algún tipo de tarifa social para el caso del transporte? Sí, es lo más probable y además seguramente habrá preguntas respecto a esto, así que ya incluso, por lo que puedo averiguar hoy, tienen pensado anunciar los aumentos junto con lo que te contaba recién del sistema multimodal, digamos, de combinar medios de transporte y además agregar este dato que preguntas vos, que es decir, bueno, las personas que tengan menos ingresos puedan pagar menos. Pero bueno, como les decía ayer también, nunca está claro realmente si ese beneficio va a llegar a la gente que realmente lo necesita. Hoy hay alrededor de 13 millones de tarjetas SUBE, ¿no? O sea, 13 millones de personas que tienen tarjeta SUBE, con lo cual el gobierno ahí puede registrar efectivamente quiénes son las personas que tienen las tarjetas y si tienen o no la necesidad de tener algún tipo de beneficio a la hora de viajar en transporte público. Estos son los números aproximados. El más confirmado te diría que es el de colectivos, que va a pasar de 6 a 8 pesos. Es lo más probable que anuncie Dietrich mañana. Este es probable, de 4 a 6 pesos. Algunos hablan de 4 a 8 pesos. Yo creo que va a estar más en torno a este número que estamos mostrando en pantalla, es decir, que llegue a 6 pesos el boleto de tren. Otra vez habrá que ver también la diferencia de las líneas. Estamos hablando siempre del boleto mínimo, así que por ahí que haga tramos mayores va a pagar obviamente un poco más. Y de 7.50 a 9.50 el boleto de subterráneo que va a estar anunciando no mañana Dietrich, porque esto es gestión Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Desde que Cristina se lo pasó a Mauricio Macri, el subte quedó
en manos de la ciudad, así que audiencia pública, pero sabemos que la intención del gobierno de la ciudad es llevar a estos valores y además ir equiparando también, ¿no? El boleto. En una época había pasado que el boleto de subte estaba muy caro en comparación con el colectivo, con lo cual vos tenés que ir, digo, no soy especialista en esto, pero sentido común, si ponés muy bajo el colectivo y tenés el subte muy alto, la gente empieza a cambiar de medio de transporte y se complica obviamente los viajes, con lo cual todo va a subir, digamos, en sintonía en este 2018. Y veremos a fin de año si van a estar alrededor de 12 pesos el boleto de colectivo cuando termine el 2018. Seguiremos de cerca, Franco, entonces muchísimas gracias. 9 de la mañana. Respecto de lo que vaya a suceder en el día de ayer, bueno, claramente el contexto en el cual estamos arrancando enero es un contexto en donde ya por lo menos vamos sabiendo que va a haber una serie de aumentos, en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los colectivos, también las tarifas de los servicios. Y en el medio de todo esto, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa, no? Ahora en un ratito en la Casa Rosada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La Casa Rosada, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la Casa Rosada? ¿Está haciendo todo dentro de este contexto de ajustar el cinturón o todo sigue como si nada? Adentro de la Casa de Gobierno y afuera de la Casa de Gobierno. Porque, claro, en medio de estos anuncios de austeridad, la zona del microcentro y sobre todo esa zona está en plena obra. Hay poca gente porque la mayoría de las oficinas están vacías. Hay muchos turistas y hay muchísimos obreros de la construcción por toda esa zona. Arrancó hoy la segunda etapa de refacción de la Casa de Gobierno puntualmente por un valor de 255 millones de pesos. Estuvimos por ahí. La Casa Rosada y los alrededores de la Casa Rosada están siendo refaccionados parcialmente y en algunos casos totalmente. Aquí en la Plaza Colón los obreros van y vienen de un lado para el otro. En la Plaza de Mayo la misma escena y adentro de la Casa Rosada una segunda etapa de refacción que en este caso va a costar 255 millones de pesos. En la primera etapa de modernización de la Casa Rosada, ya terminada, se gastaron 50 millones de pesos y consistió en la remodelación del segundo piso. Era el piso más deteriorado y con sectores en desuso. En esta segunda etapa se encarará una reforma más general en todo el edificio, incluyendo el subsuelo y las modificaciones en la parte trasera del edificio, que incluyen el nuevo helipuerto, el Metrobús del Bajo y el futuro Paseo del Bajo. La Casa de Gobierno está a punto de cumplir 150 años. La idea de esta remodelación es que pueda seguir usándose por lo menos durante 100 años más. La idea es remodelar totalmente oficinas, ascensores y convertir a la Casa Rosada en un edificio sustentable. Mientras tanto, la Plaza de Mayo también está en pleno proceso de remodelación, con un presupuesto de casi 44 millones de pesos a cargo del presupuesto de la ciudad. La futura plaza será más grande, con más espacios verdes y de reunión, y se estima que estará inaugurada a fines del primer cuatrimestre de este año. Bueno, se está tratando de aprovechar el mes de enero para trabajar intensamente, pero hay que tener en cuenta que estas obras van a durar durante buena parte del 2018, así que toda esa zona va a estar muy, pero muy complicada, sobre todo para el tránsito. Más allá de la polémica con la empresa contratista, de esto van a hablar ahora seguramente los chicos, ya se pasó del presupuesto, ¿no? Porque era inferior el presupuesto para esta segunda etapa y ya está en el orden de los 255 millones de pesos. Porque hay polémica con la campaña, porque, perdón, con la empresa, porque es uno de los aportantes, 200.000 pesos. De lo que quería hablar, fue uno de los aportantes de la campaña, ¿no? De Macri. Uno de los accionistas de la empresa que resultó adjudicataria para realizar esta mega obra que nos mostraba Gustavo recién, aparece en el listado de los aportantes a la campaña presidencial de Mauricio Macri con un aporte de 200.000 pesos. Esa es una información que publican hoy nuestros colegas del Diario de la Nación.
entonces hay alguna suspicacia respecto de los procesos licitatorios y de adjudicación que siempre traen polémica en este país, lamentablemente. Veremos cómo sigue el tema. Que la ciudad de Buenos Aires está vacía, hay poca gente en la calle, hay pocos autos. La pregunta es, ¿en los organismos de Estado quedó gente o poca? Mira, los funcionarios públicos son personas, aunque no lo puedan creer, son personas, se toman vacaciones, está bien. Además es una cultura del PRO, podemos decir. Sí. Es una de las máximas del presidente de la Nación, que no lo oculta. Ha dicho, acá se trabaja hasta las 8 de la noche, tengan tiempo con su familia, vayan a sus casas. Eso es uno de los mensajes que les da a los miembros de su gabinete. ¿Se acuerdan cuando empezó la gestión presidencial de Macri? Era una de las cosas que se le criticaba, o en el cambio de la cultura política, claro, donde estábamos acostumbrados a reuniones hasta altas horas de la madrugada. En la cultura del gobierno de Cambiemos, esto sería un poco distinto, también con las vacaciones. Y el primero, de alguna manera, que inició esta ronda de vacaciones de algunos funcionarios, porque no están todos, no están todos en su periodo de descanso, está el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Claro. Lo vemos acá. Sabemos que él está de vacaciones hace poquito más de una semana, vuelve a Buenos Aires el 8 de enero, el presidente de la Nación, que está en el barrio donde estuvo ahí Nacho Otero la semana pasada recorriendo, en un lugar precioso. Muy lindo, como decíamos, el primer country del país. Primero que se hizo históricamente en el país, ¿no? Pero además Villa Langostura, que es un lugar espectacular. Yo tengo a mi familia ahí muy cerquita en San Martín, entonces siempre ahí veíamos esa cancha de pádel que la terminaron 2 días antes de que llegara el presidente. Se la terminó uno de los amigos que estaba pasando las vacaciones con él, el empresario Cohen, para que puedan jugar al pádel, ¿no? Ahí en Cumelén. Bueno, está bien, es el presidente de la Nación, ¿no? Y el deporte. Pasó las fiestas. Un gran deporte el pádel. Pasó el Año Nuevo allí Macri, interrumpió hoy igual su descanso para visitar el parque eólico en la provincia de Chubut. Ahí hizo algunas declaraciones respecto del endeudamiento, que no había que endeudar al país y demás. Y estuvo también recibió en este barrio de Cumelén al gobernador de Neuquén hace 3 o 4 días. Así que bueno, vacaciones y actividad política también, ¿no? Exactamente. Y parece que no va a ser la última visita que va a recibir Macri. No, tiene reuniones previstas también para lo que queda de sus vacaciones allí en el sur. Pero no es el único que está de vacaciones. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también se va a tomar unos días. Bueno, ella tiene 2 hijos chiquitos, también 3. Claro. Se va a tomar 15 días. ¿Te acuerdas que en su momento estuvo, que es un viaje a México, que ella lo contó, claro, que fue muy criticada? Ella explicó, bueno, tengo familia, me tomé una semana, mis hijos también me necesitan, tengo que estar. Bueno, ahora se va a tomar 15 días la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y va a elegir el mismo destino que el presidente Mauricio Macri. Apa. Antes solía ir a la costa, se la solía ver en Pinamar, por esa zona, a la gobernadora. Ahora eligió... ¿Va a ir al mismo country? Claro, por eso te decía que eligió el mismo lugar que el presidente. Bueno, la gobernadora tiene ahora el problema de la seguridad, tal vez por eso haya elegido un lugar más tranquilo como la Patagonia Argentina y un barrio privado donde es más fácil también para la custodia garantizar la seguridad y el cuidado y el control, ¿no? Claro, igual no es que es un barrio privado tradicional, es decir, por disposiciones municipales, las calles de Cumelén son de mantenimiento municipal, por eso los vecinos pueden andar por el barrio, que es una especie de barrio semiprivado, pero ahora, por la visita del presidente, eso está cerrado por una cuestión de seguridad. Hay que ver cómo continúa con la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Bueno, lo estaremos siguiendo. La gobernadora entonces se va a la Patagonia también. Otro que está de vacaciones ya en este momento es el jefe de gabinete Marcos Peña, uno de los hombres más fuertes del gobierno, que eligió el mismo periodo que el presidente para tomarse vacaciones. Se fue a Uruguay, el jefe de los ministros, pero no está en la popular Punta del Este. Eligió un balneario más tranquilo, Guasubirá, que está como a mitad de camino entre Montevideo y Punta del Este. Claro. Un lugar más tranquilo, él también tiene hijos chicos, está allí con su familia. Muy lindo lugar. Sí, lo que nos dicen es que, por supuesto, para funcionarios de este calibre, digamos, que son las máximas autoridades del país, nunca el desenchufe es total, así que lo que nos dicen es que sigue en contacto con sus hombres más cercanos, Lopetegui, uno de ellos.
vía WhatsApp, vía Telegram y alguna comunicación telefónica si es así como extremadamente necesario. Desconectado a medias, podemos decir entonces, Marcos Peña. Exactamente, sí, porque aparte hablan, viste, dentro del gobierno le dicen la tríada del poder a Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, ¿no? Exactamente, por eso, bueno, Lopetegui y Quintana están en Buenos Aires, también secretario de Comunicación, así que, bueno, feliz descanso para ellos en Uruguay. ¿Por qué digo para ellos? Porque también Fernando de Andrés, secretario general de la Presidencia, por supuesto, sus vacaciones coinciden con las del presidente de la Nación. Está de vacaciones en Uruguay, Fernando de Andrés. Supondremos que volverá a Buenos Aires cuando lo haga el presidente Mauricio Macri. Y también está Francisco Cabrera, que es el ministro de Producción, Pancho Cabrera, los dos en Uruguay, ¿no? Como ya Cabrera va bastante a Uruguay, sí. Sí, va seguido. ¿Te acordás de aquel vuelo de la polémica? Que esa era más de las noticias de espectáculos. De las revistas del corazón, como se dice, ¿no? Claro, es así. Durante el primer año de gobierno, porque fue un vuelo privado. Ahí se lo criticó bastante a Cabrera, ¿no? Exacto. Que es un hombre igual que tiene mucho dinero antes de la función pública. Era dentro en el gabinete de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, era uno de los ministros más ricos del gabinete en ese momento del jefe de gobierno porteño. Así que también está en Uruguay. Distinto destino eligió Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Qué fin de año agitado que tuvo Frigerio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque realmente, por ejemplo, cuando fue la votación de la reforma previsional, digamos, en el Congreso, por eso se quedó hasta la votación. Eso estuvo realmente cerrando el año con todo eso. Es que recordemos que Rogelio Frigerio es el hombre que negocia con los gobernadores, es el hombre que tiene mayor diálogo con los gobernadores. Entonces, cuando fue la discusión por la reforma provisional, supuestamente el voto de los diputados que respondían a las distintas provincias estaba garantizado por esos gobernadores, y ese es un acuerdo que había sellado Rogelio Frigerio. Claro, cuando la cosa salió mal, se tuvo que levantar la sesión, todos apuntaron las miradas a él. A la sesión siguiente se mudó con Marcos Peña a la Cámara de Diputados y no se fue de ahí hasta la mañana, después de que se votara y se aprobara la polémica reforma provisional. Ahora está de vacaciones Paranacito, Villa Paranacito, su ciudad natal. Así que ahí va a descansar unos días el ministro del Interior. Sí, quizás el de más bajo perfil, ¿no? De todas las vacaciones que hemos visto. Si bien obviamente se incluyen muchos destinos en el país, Villa Paranacito es el de claro, más bajo perfil, y aparte no lo ves tan glamoroso. Su ciudad, su ciudad natal, evidentemente. Tiene que ver también con cómo uno descanse, ¿no? Obviamente el lugar. Bueno, supongo que también busca algún lugar como de refugio o escape, contacto con la familia, que siempre viene bien, y lejos de los medios en general, ¿no? Tratan de escaparse unos días. Lo mismo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Patricia Bullrich dónde está? Patricia Bullrich, mira, está en Granja Grande, que es propiedad de su familia, en Los Toldos. Los Toldos. Provincia de Buenos Aires. Pasó unos días allí. Había tenido una escapadita antes de fin de año, la ministra también. Así que, bueno, está reforzando las vacaciones entonces. Es de tomarse periodos cortos la ministra de Seguridad. Sí. Dicen que nunca logra desenchufarse del todo. Ahí en su equipo dicen que siempre está en contacto, que aunque no esté en la ciudad de Buenos Aires, un poco que les taladra el celular. Sí. Es exactamente lo que sucede. Generalmente, por lo menos en este caso, se están viendo escapadas de corto tiempo, es decir, vacaciones de corto tiempo. Bueno, algunos de los ministros 15 días, como el presidente de la María Nación. Eugenia Vidal 14, ¿no? Pero digamos, como decimos, ¿no? Siempre se dan, por lo menos en contextos en donde siempre tienen que estar chequeando y obviamente en contacto con sus funcionarios, ¿no? Otro de los hombres que está de vacaciones es el ministro Andrés Ibarra, ministro de Modernización. Él eligió una playa cercana a Chapadmalal, ahí también cerca de Mar del Plata, donde está el balneario oficial, digamos, el lugar de vacaciones oficial del presidente de la Nación, la residencia. Un hombre también clave en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Lo que tiene que ver con la gestión, con la modernización, con el cumplimiento de las metas, el que ha llevado adelante, si se quiere, bueno, justamente como el nombre lo indica, la modernización, el expediente electrónico, la firma electrónica, tratar de aumentar además los controles, esta decisión de poner la huella digital
para el ingreso a los lugares de trabajo público, como pasa en las empresas privadas, que no pasaba en el Estado y que tantos dolores de cabeza generó al Congreso de la Nación, ¿no? Sí, no, también. Y en el medio contexto, ¿no? También, obviamente, que tiene que ver con la política que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri de achicar al Estado, de hacer un ajuste y un recorte de empleados públicos. Muchos lo ven con preocupación esto también, ¿no? Porque no se está viendo la misma actividad en el sector privado como para poder tomar a toda esa gente que va a salir del Estado. Entonces, la verdad que hay preocupación y de hecho hoy estaba hablando con empresarios, incluso empresarios cercanos al gobierno de Mauricio Macri, hoy a la tarde, y planteaban esta preocupación. Planteaban esta preocupación que te diría que es una de las que, por lo menos en el segundo día del año, más ven como una de las problemáticas para el 2018, ¿no? Bueno, atención a esto que marcás, Nacho, y vamos con el último periodo vacacional. La diputada Elisa Carrió, una figura clave en el gobierno de Cambiemos, su relación con Mauricio Macri, ella va a tomarse todo el mes de enero. Sabemos que tuvo con problemas de salud la diputada Elisa Carrió, tuvo un fin de año agitado también. Sí. Tiene a uno de sus hijos viviendo en México. La información que tenemos es que pasaría el mes de enero entonces en México con su familia. Bueno, nosotros vamos a la primera tanda de TN Central y después, no escribió de puño y letra, como solía hacerlo, pero por las redes sociales habló después de mucho tiempo de silencio. ¿Quién? Julio De Vido. ¿Para qué? Para defender a su hijo Facundo en un ratito después de la pausa acá en TN Central. Lo decíamos recién, hacía mucho que no utilizaba las redes sociales para expresarse, para decir lo que piensa. Lo hizo hoy el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que está preso desde hace más de un mes. ¿Para qué? Para defender a su hijo Facundo De Vido. Contemos, lo contábamos ayer acá en TN Central, Nacho, la situación de Facundo De Vido, que aparece ahora involucrado en la mega estafa de ICRT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Bueno, lo que se está investigando ahora tiene que ver con parte de esos 19 millones de pesos que fueron girados en cheques utilizando a la Universidad Técnica Nacional de Río Gallegos como una triangulación para poder evitar licitaciones y así generar contratos con empresas amigas que no estaban sujetos a controles. ¿Por qué? Porque existía un convenio entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Universidad Técnica en donde se brindaban servicios. Esos servicios se contrataban a través de la universidad, es decir, se usaba la universidad para contratar empresas y la empresa la contrataba a la universidad. El pago se hacía para la universidad y después terminaba yendo a las empresas, y lo que descubrió la justicia, incluso ayer lo contaba Hernán Capiel en una nota en La Nación, es que había una de esas empresas que, como conductor autorizado de una camioneta de lujo 4x4, tenía a Facundo De Vido, el hijo de Julio De Vido, que además también era funcionario del área de salud, ¿no? Bueno, casi todo esto que contaste, Nacho, es lo que desmiente Julio De Vido a través de Twitter. Ahí estamos viendo el primer de una serie de distintos tweets. Dice: ante nuevas mentiras que buscan ensuciar a nuestra familia, aclaramos que ningún hijo de De Vido fue beneficiario en forma alguna de fondos destinados a ICRT. Acaba el segundo. Facundo De Vido no trabaja ni trabajó nunca en el Ministerio de Salud ni en la mina en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El tercero: no vamos a comenzar el 2018 aguantando titulares mentirosos con relatos fantásticos y amarillistas que se suman a la persecución que desde hace años lleva adelante el diario La Nación contra nuestra familia. Claro. Y otros tweets en los que inclusive nombraba con nombre y apellido el periodista que escribió la nota, ¿no? Bueno, respecto a esto, obviamente se habla de fondos. En este caso no se está hablando de fondos de manera directa, sino de esta camioneta que figura para uso de Facundo De Vido. En los tweets no se hace referencia a los autos, sino al fondo. No, como suele suceder, nunca desmienten ni aclaran ninguna de la información concreta que se da.
Vamos a una tanda antes que Manu me mate. Bueno, ya llegamos al cierre de esta segunda edición, 2 de enero de TN Central. Nosotros nos vamos, ¿no? Volvemos mañana. Pero ustedes quédense que están los leucos con el ministro de Cultura Abeluto, así que quédense acá en la señal de TN. Hasta mañana. Chau.